¿Qué es el marketing en buscadores? Se llama marketing en buscadores a las acciones prácticas, recursos y herramientas de publicidad online que permiten a los anunciantes comunicarse con los usuarios de Internet en el momento preciso que buscan información sobre productos o servicios relacionados con su marca a través de un motor de búsqueda. En los últimos años, el marketing en buscadores se ha transformado en una herramienta de marketing fundamental para toda empresa que desee ingresar al mundo de los negocios por Internet. ¿Qué es un buscador? Un buscador en Internet es una herramienta que permite a un usuario encontrar una página web determinada a partir de la introducción de un término o frase en un cuadro de búsqueda que se denomina palabra clave. Mediante la aplicación de una serie de criterios de evaluación, los buscadores filtran sus resultados de entre los millones de páginas online existentes en la red, ofreciendo una serie de enlaces a los sitios que consideran más relevantes en función de la búsqueda realizada. Google, Yahoo, MSN, entre otros cientos de buscadores, tienen distintos factores que toman en cuenta, o mejor dicho, valoran para colocar una página web en las primeras posiciones. Por estos motivos, para las empresas y personas que desean contar con una presencia en línea que genere resultados, es fundamental la obtención de buenas posiciones en las páginas de resultados de los buscadores, ya que estas circunstancias son sinónimo de aumento de visitas, mayor cantidad de clientes potenciales y mejor tasa de conversión. Como hemos visto, el aparecer en las primeras páginas de resultados de un buscador es una gran ventaja. La visibilidad que otorga esta circunstancia y la consecuente posibilidad de atraer un gran número de clientes potenciales hacen que, en los últimos años, el posicionamiento en buscadores haya cobrado vital importancia. En la actualidad, se ha convertido en uno de los principales recursos de marketing de numerosas empresas que triunfan en Internet. La pregunta entonces es, ¿cómo elaboran su ranking los principales buscadores? Los motores de búsqueda utilizan diferentes recursos y herramientas con criterios que se basan en la indexación de contenidos. Las tecnologías actuales permiten a los buscadores incluir en sus índices varios millones de páginas web. Aparte de la visita desde sitios web de referencia, que se llaman enlaces a una página desde otra página, los buscadores son la principal fuente de tráfico de los sitios web. Los usuarios utilizan los buscadores porque saben que estos abarcan un inmenso porcentaje de la World Wide Web, que es como se llama comúnmente a la gran red de Internet. De igual manera, los propietarios de las páginas web facilitan la inclusión de dichas páginas en estos buscadores para poder generar tráfico en forma de visitas. ¿Cómo buscan los usuarios? Vemos en el siguiente gráfico, llamado Heatmap, las zonas en rojo que muestran donde los usuarios centran su atención. Las cruces muestran dónde hacen más veces clic los usuarios. De ahí surge la importancia de figurar en las principales posiciones de los resultados de búsqueda. El conocimiento de los mecanismos de indexación y las distintas variables que los buscadores valoran para colocarnos en la zona caliente, o sea, la zona roja, y la aplicación de estas técnicas logra mejorar increíblemente nuestro posicionamiento o ubicación en los resultados de búsqueda de un buscador. Por ende, nuestro tráfico web aumenta significativamente. La mirada de los usuarios. En las dos primeras páginas se resuelven el 71% de las búsquedas. Esto demuestra la importancia del posicionamiento de una página tanto para la visibilidad de los resultados de búsqueda en la indexación orgánica como para los enlaces patrocinados, que más adelante veremos en detalle. Si el sitio de una empresa no se encuentra en estas dos primeras páginas, perderá muchas oportunidades de venta, ya que los potenciales clientes no los encontrarán. Como conclusión, si su empresa, producto o servicio no está en las primeras páginas de las búsquedas, perderá mucho tráfico. Y la generación de tráfico relevante es una de las claves del éxito de los negocios por Internet. A continuación explicaremos cómo aprovechar todas las herramientas que ofrecen los buscadores para mejorar el posicionamiento y ayudar a conseguir mayores cifras de visitantes. También incluiremos algunos consejos de buenas prácticas y optimización del sitio web para que éste mejore su posición entre los resultados de búsqueda. En cualquier caso, es importante resaltar que un buscador puede mostrar dos tipos de resultados tras recibir una consulta. Los resultados naturales, también denominados orgánicos, son los que los algoritmos del buscador seleccionan de manera automática.
y pertenecen al índice que los robots han ido generando tras rastrear el ciberespacio en búsqueda de páginas web. No existe intervención humana en la selección de estos resultados, y cada buscador utiliza su propia tecnología para presentarlos conforme a los términos de búsqueda introducidos. Generalmente, la aparición en los resultados de búsqueda es gratuita en su totalidad. El administrador de un sitio web no puede pagar por aparecer en una determinada posición entre los resultados de una búsqueda orgánica. Por otra parte, entre los resultados de los buscadores también se pueden encontrar enlaces patrocinados, que forman parte del programa publicitario de cada buscador. Estos enlaces sí son pagos y se presentan de manera separada respecto a los resultados naturales del motor de búsqueda. Es importante tener en cuenta que la participación de una página web en los programas publicitarios pagos no influye en las posiciones de esa misma página en los resultados naturales de búsqueda. ¿Cómo afecta el posicionamiento web en mi negocio online? El posicionamiento en buscadores es uno de los factores claves que incide en los distintos indicadores de valoración global del negocio online. Una buena estrategia de marketing de buscadores le dará presencia, visibilidad y ubicuidad a su empresa, ya sea mediante el posicionamiento natural y orgánico, también llamado SEO, o a través de la gestión de enlaces patrocinados, denominado comúnmente SEM. A las actividades y técnicas destinadas a mejorar el posicionamiento de una página web en los resultados naturales de un buscador y aumentar así el número de visitas recibidas se las denomina optimización de buscadores, más conocidos por sus siglas en inglés SEO, que significan Search Engine Optimization. Generalmente se relaciona al SEO como una actividad que no requiere inversión o gasto, ya que los buscadores no cobran por colocar un sitio en una mejor ubicación o por los clics que se generan a través de este posicionamiento. Esto es un error generalizado, ya que toda actividad de optimización en buscadores requiere que una persona con conocimientos en la temática le dedique tiempo para llevar a cabo las mejores prácticas y mantenerlas. Por eso, muchas agencias de marketing online o empresas especializadas en negocios por Internet brindan este servicio con un costo de única vez y en muchos casos un mantenimiento mensual. Por otro lado, el conjunto de acciones de marketing dirigidas a mostrar o mejorar el posicionamiento y el retorno de inversión de enlaces patrocinados en buscadores se engloba dentro del término de marketing de buscadores SEM, que en inglés significa Search Engine Marketing. Esta práctica requiere de un presupuesto para poder llevarlo a cabo. Lo interesante es que uno puede empezar con campañas de SEM con muy poco dinero, que dependiendo del país es de $50 mínimo, facilitando el acceso a este recurso de marketing a cualquier empresa o persona, principalmente emprendedores, profesionales y pymes.